Mis saludos, jóvenes. Seguimos entonces la clase, esta es la clase del 5 de la semana 5 de octubre. Seguimos analizando finalmente la última clase de movimiento rectilíneo uniforme, pero esta vez calculando y observando y determinando, identificando el movimiento rectilíneo uniforme en gráficas. Veamos esto. Continuemos. Gráficas y por lo tanto utilizando las gráficas podemos identificar el movimiento rectilíneo uniforme o no, poderlo identificar claramente y poder hacer cálculos mediante los datos que entrega la gráfica. Estamos en el estudio de los movimientos, cinemática, movimiento rectilíneo uniforme utilizando gráficas. Activación de conocimientos previos. ¿Qué es lo que previamente nosotros hemos visto? Un movimiento rectilíneo uniforme en ejercicio con sus características fundamentales, que hemos visto también la rapidez media, que es un escalar, y la velocidad media, que es un vector con todas sus características, y que el movimiento rectilíneo uniforme tiene fundamentalmente velocidad constante, y por lo tanto, como es velocidad media constante, dentro de la velocidad hay tres aspectos constantes: el tamaño o la cantidad de la velocidad es constante, la dirección es constante y el sentido es constante. Bueno, el mismo movimiento que nosotros ya hemos estudiado en ejercicios o características, lo vamos a estudiar ahora, el mismo movimiento, pero graficado. También nosotros tenemos que tener claro que solamente en el movimiento rectilíneo uniforme, el tamaño del vector desplazamiento, no el vector desplazamiento completo, solamente el tamaño del vector desplazamiento es igual a la distancia recorrida del móvil. Esto ocurre solamente en el movimiento rectilíneo uniforme. Tenerlo claro, ya lo hemos visto, lo hemos estudiado y ha sido evaluado, pero hay que tenerlo muy presente. Bueno, las ecuaciones prácticas que nosotros hemos utilizado en el movimiento rectilíneo uniforme, nuevamente volvemos a utilizarlas, las de velocidad media, desplazamiento sobre tiempo y los despejes del desplazamiento y el tiempo de esa misma ecuación. Objetivo de la clase, entonces, identificar el MRU en gráficas. Es decir, usted va a tener una gráfica frente a usted y tiene que identificar qué tipo de movimiento es. Identificar si acaso el móvil está detenido, está en reposo, o se está moviendo, se está desplazando, tiene algún tipo de movimiento. ¿Y qué tipo de movimiento tiene ese móvil? Observando la gráfica, usted tiene que identificarlo. El primero que nosotros vamos a estudiar, y estamos acá, es identificar el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, una vez que identificamos en una gráfica el MRU, calcular la velocidad media, desplazamiento o distancia recorrida en la misma gráfica. Desarrollo. Bueno, recalcar nuevamente que el movimiento rectilíneo uniforme tiene trayectoria en línea recta, que su cantidad de velocidad es la misma, o módulo de velocidad es constante, la dirección es constante, el sentido es constante. Recalcar una y otra vez porque estamos en MRU. Y aquí tenemos unos ejemplos de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme. Observe bien, en la ordenada que es en la gráfica que es la línea vertical, siempre está el desplazamiento. Perdón, sí, bueno, están las posiciones. Están las posiciones. ¿Mm? En esta otra gráfica, nuevamente X, ¿cierto? Que son las posiciones. Nuevamente, aquí abajo, en la vertical, tenemos las diferentes posiciones que va teniendo el móvil. Y en la cuarta, que es la derecha, en la vertical, también lo mismo. En el brazo horizontal de todas las gráficas está el tiempo. En los tres el tiempo está en segundos, perdón, en los cuatro tenemos el tiempo en segundos. En la primera gráfica, ¿cierto? Tenemos en segundo, la segunda y tercera y cuarta también en segundo. Bueno, siempre que tengamos una gráfica posición versus tiempo, inmediatamente nosotros allí podemos identificar un movimiento y el primero que nosotros se nos presenta es el movimiento rectilíneo uniforme. Si en una gráfica, posición versus tiempo, tenemos líneas rectas,
Observe bien lo que estoy diciendo. Tenga claro eso. Si en una gráfica, posición versus tiempo, todas las gráficas, las 4, son posición versus tiempo, tenemos líneas rectas, representan MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Repito, en una gráfica, posición versus tiempo, que son todas las X versus S, X versus T, que sé yo, acá las 4, posición versus tiempo, las líneas rectas representan movimiento rectilíneo uniforme. Pero no cualquier línea recta. Las líneas rectas horizontales en una posición versus tiempo están representando reposo. Por ejemplo, acá, en la primera gráfica, entre el segundo 5 y el segundo 7, ¿qué es lo que tenemos? En el segundo 5, ¿cuál es la posición? 1 metro. En el segundo 6, ¿cuál es la posición? 1 metro. En el segundo 7, ¿cuál es la posición? 1 metro. Es decir, entre el segundo 5 y el segundo 7, el móvil siempre está en la misma posición. ¿Cómo interpretamos esos? Que a medida que pasa el tiempo, la posición del móvil es la misma. Eso significa que el móvil entre el segundo 5 y el segundo 7 está en reposo. Línea horizontal. Todas las líneas oblicuas, subiendo o bajando, representan MRU. Aquí también MRU. Aquí tenemos dos líneas subiendo en MRU y aquí tenemos una línea bajando en MRU. Siempre los movimientos se miden desde el 0 hacia la derecha. Desde el 0 hacia la derecha. Fíjese bien en la primera gráfica. Del 0 hacia la derecha. Del 0 al segundo 2 tenemos movimiento MRU. Del segundo 2 al segundo 3 MRU. Del segundo 3 al segundo 5 MRU. Del segundo 5 al segundo 7 reposo. Veamos la segunda. Del segundo 0 al segundo 3. ¿Qué es lo que tenemos? MRU, línea recta. A la tercera. Del segundo 0 al segundo 4, MRU, un movimiento. Del segundo 4 al segundo 12, MRU, segundo movimiento. Y en la cuarta gráfica, del segundo 0 al segundo 18, MRU. Siempre se mide hacia la derecha. Cálculo de la velocidad. Para calcular la velocidad media, o la velocidad, o la velocidad solamente, lo que tenemos que hacer en la línea del gráfico, establecer un triángulo rectángulo, como lo vemos acá. Aquí hay una línea, fíjese bien qué tipo de gráfico es. Lo primero tenemos que mirar los brazos, observar los brazos. Primero el vertical, posición, y después el horizontal, tiempo. Por lo tanto, estamos en presencia de un gráfico posición versus tiempo. Si estamos en un gráfico posición versus tiempo, las líneas rectas oblicuas, como tenéis esta de acá, está representando un MRU. Bueno, en cualquier lugar de la línea recta esta, que está representando el MRU, nosotros formamos un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa está en la línea del movimiento, en el MRU, esta parte celeste. Las rojas son los catetos. Y una vez que haya hecho ese triángulo, entonces podemos ver que el cateto vertical es el desplazamiento, el delta X, desplazamiento. Y el cateto horizontal de ese triángulo es el delta T, la variación de tiempo. Y como nosotros sabemos, vean acá en el dibujo, el recuadro amarillo, la velocidad media es el desplazamiento partido por el tiempo. De esa manera entonces calculamos. Aquí este dibujo creo que aparece en su libro. Aquí la velocidad media entonces, desplazamiento partido por tiempo, delta X, desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento que hay acá en este pedacito? ¿Cuál es la posición final? Hay dos posiciones, la posición 5 y la posición 10 en el delta X, en el desplazamiento. Posición final, 10 metros, ahí está, 10 metros, menos posición inicial, 5 metros. 5 metros, nos da 5 metros de desplazamiento. Veamos en el delta T. Tiempo final, 2 segundos. Ahí está, 2 segundos. Menos tiempo inicial, 1 segundo, 1 segundo. Esto nos da 1 segundo.
Haciendo la operación de división acá nos da 5 metros por segundo positivo. Por lo tanto, es una velocidad positiva, ¿cierto? Se está, eh, se está yendo hacia los positivos, como nosotros se está desplazando hacia los positivos. Aquí tenemos el mismo cálculo de velocidad que nosotros sabemos, que ya lo hemos practicado en otro ejercicio. Lo importante acá, repito, en el dibujo de la gráfica, establecer un triángulo, es decir, el cateto horizontal y el cateto vertical. El vertical siempre va a ser el desplazamiento y el horizontal el tiempo. Establecer este triángulo rectángulo. Obviamente este triángulo rectángulo tiene que estar entre valores conocidos. Desplazamiento 10, desplazamiento 5, tiempo 1, tiempo 2. Debe conocerse el tiempo final inicial, debe conocerse el desplazamiento, perdón, la posición final y la posición inicial. Hay que tener cuidado con eso para establecer bien el cálculo. Tiene que estar entre valores conocidos. Bueno, esto es lo que aparece en su libro. Nuevamente, lo primero que hacemos, repitamos, brazo vertical, posición, brazo horizontal, tiempo. Eje vertical, posición, eje horizontal, tiempo. Eje de las ordenadas, posición, eje de las abscisas, tiempo. Lo he dicho en 3 formas diferentes. Bueno, si estamos en un posición versus tiempo, toda línea oblicua representa MRU. Bueno, aquí tenemos un MRU y podemos establecer un triángulo. Siempre el cateto tiene que ser la línea del movimiento. La horizontal el tiempo y la vertical, el cateto vertical, el desplazamiento. Aquí se estableció el triángulo y por lo tanto se está calculando la velocidad. Desplazamiento, posición final menos posición inicial, 12 menos 6. En el tiempo, tiempo final, 2, tiempo inicial, 1, realizando la resta, nos da 6 metros por segundo positivo. El móvil se está moviendo hacia los positivos. Y tiene esa velocidad. Nuevamente estamos calculando con la misma ecuación que conocemos de velocidad. Bueno, estos son los únicos elementos que nosotros vamos a utilizar. Estos son los únicos elementos que vamos a utilizar. El concepto de la gráfica posición versus tiempo, las líneas oblicuas, formación del triángulo y cálculo de la velocidad. Obviamente que la velocidad siempre es constante, por eso que tiene una línea recta. Puede ser constante subiendo o constante bajando, pero siempre es constante. Por eso aquí hay una gráfica adicional de la velocidad. La velocidad siempre es la misma. A medida que pasa el tiempo siempre tiene el mismo valor. Veamos ejemplos de aplicación. Aquí se está pidiendo cuál es la velocidad entre el segundo 0 y el segundo 4. Aquí entre el segundo 0 y el segundo 4. Antes, siempre usted debe tener la costumbre, antes de analizar una gráfica, tiene que leer el brazo vertical y el brazo horizontal. En el brazo vertical tenemos posición y en el brazo horizontal tenemos tiempo. Bien, entonces estamos en una gráfica posición versus tiempo. Listo. No olvidar eso. Estamos en una posición versus tiempo. Por lo tanto, toda línea oblicua acá, toda línea inclinada, inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo, está representando MRU. Y si está horizontal, está representando reposo. Eso es lo que usted debe saber a priori. Al tiro. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos en la gráfica? Tenemos dos movimientos ascendentes, ¿cierto? Un primero de 0 a 4, ahí está. Y luego un segundo movimiento de 4 a 12 segundos, ahí está. Con sus posiciones respectivas. Están pidiendo cuál es la velocidad entre el segundo 0 y el segundo 4. Entre el 0 y el 4. Por lo tanto, estamos en la primera línea oblicua. Queremos saber cuál es la velocidad que tiene ahí. Entre el segundo 0 y el segundo 4, esa primera línea. ¿Qué es lo que primero hacemos? Formar un triángulo. Ahí está formado el triángulo. Si está formado el triángulo, usted se da cuenta que el triángulo tiene un cateto vertical y un cateto horizontal. El vertical siempre es el desplazamiento. Ahí está, delta X. Y el horizontal siempre es el tiempo. Ahí está, delta T.
Calculemos primero el desplazamiento, delta x. Recuerde, delta x es el desplazamiento posición final menos posición inicial. Ahí está. Posición final menos posición inicial. ¿Cuál es la posición final en este movimiento? Empezó acá y terminó allá. Posición final, 8 metros. Ahí están los 8 metros. ¿Cuál es la posición inicial? Si comenzó acá, la posición inicial 0. 0 metros. La diferencia nos da un desplazamiento de 8 metros. Calculamos la variación de tiempo. Aquí tenemos horizontalmente el cateto, la variación de tiempo, delta t. ¿Cuál es el tiempo final? 4. ¿Cuál es el tiempo inicial? 0. Tiempo final, 4 segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. Hacemos la resta y nos da 4 segundos. Apliquemos la ecuación de velocidad, que sabemos. Ahí está. Desplazamiento, 8 metros, dividido por el tiempo que se desplazó, 4 segundos. Esto nos da 2 metros por segundo desplazándose hacia los positivos. ¿Cómo sabemos? Porque es positivo. Porque son 2 metros positivos. Por eso sabemos que está desplazándose a los positivos. La gráfica no está entregando eso. El valor sí, el signo sí. Veamos otro ejemplo. Bueno, parece ser la misma gráfica, pero ahora pide la velocidad entre el segundo 4 y el segundo 12. Por lo tanto, estamos en la segunda línea, esta línea. Esta es una línea oblicua, en un posición versus tiempo, en un MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es lo que hacemos primero? Formamos el triángulo, ahí está. El cateto siempre está en la línea del movimiento y él tenemos un cateto horizontal y un cateto vertical. El vertical es siempre el desplazamiento y el horizontal siempre es el tiempo. Calculemos el desplazamiento. El largo de este cateto. Fíjese bien, que lo que tenemos acá, 16 final y el inicial 8 metros. Por lo tanto, posición final 16, posición inicial 8. Aquí está la posición inicial y luego se movió hasta allá, a la posición final. La posición inicial 8 metros, la posición final 16. Como es desplazamiento, es posición final 16 metros menos posición final 16 metros menos posición inicial 8 metros. Ahí está. Posición final 16 metros menos posición inicial 8 metros nos da la resta desplazamiento 8 metros positivo. Ya sabemos inmediatamente que se está desplazando hacia los positivos. Veamos ahora la variación de tiempo. Cuidado con la variación de tiempo horizontal. Fíjese que va desde el tiempo 4 segundos hasta el tiempo 12 segundos. ¿Cuál es el tiempo final? 12 segundos. ¿Cuál es el tiempo inicial? 4 segundos. Bueno, la variación de tiempo es 12 menos 4. ¿Cuánto tiempo hay acá? 12 menos 4. Ahí está. Pues tiempo final, 12 segundos. Tiempo inicial, 4 segundos. Esto nos da 8 segundos. Calculemos la velocidad entonces, que el desplazamiento 8 metros dividido por el tiempo en que se desplazó, 8 segundos, nos da 1 metro por segundo hacia los positivos. Si usted se fija, es relativamente simple, pero hay que identificar bien el movimiento específicamente que están pidiendo a nosotros la velocidad en la gráfica y saber leer bien la gráfica. Veamos. Aquí tenemos otra gráfica y lo primero que hacemos, vuelvo a repetir, es leer los brazos. Brazo vertical, la ordenada, posición. Brazo horizontal, la abscisa, tiempo. Entonces un posición versus tiempo. Bien, en un posición versus tiempo tenemos líneas oblicuas. Aquí tenemos una, sigue subiendo otra, después baja otra. Aquí tenemos 1, 2, 3 movimientos rectilíneos uniformes. Y el último movimiento no es movimiento, sino que es reposo. La línea horizontal entre el segundo 5 y el segundo 7, el móvil está en reposo. Bueno, pero nos pide la velocidad entre el segundo 3 y segundo 5. Precisamente en la bajada acá, entre el segundo 3, aquí, y el segundo 5, acá, esta línea. Lo primero que hacemos es identificarlo y formar un triángulo rectángulo. Ahí está, triángulo rectángulo, entonces cuya hipotenusa es el movimiento, un cateto horizontal y un cateto vertical. El vertical es el desplazamiento, ahí está,
Y el horizontal es la variación de tiempo. Ahí está. Bueno, primero calculemos el desplazamiento. Desplazamiento. Desplazamiento es cateto. El desplazamiento. ¿Qué es posición final? Cuidado acá. El movimiento se está realizando desde el segundo 3 al segundo 5. ¿Cuál es la posición final? La final en el segundo 5. Porque el móvil se está moviendo de los 3 segundos a los 5 segundos. Por lo tanto, la posición final es 1 metro. Y la posición inicial es 2 metros. Ahí está entonces. Posición final, 1 metro. Posición inicial, 2 metros. Hacemos la resta, nos da un desplazamiento negativo. Menos 1 metro. Se está desplazando hacia los negativos. Se está desplazando hacia los negativos. Veamos la variación de tiempo. ¿Cuál es en este pedazo? El tiempo final, 5 segundos. El tiempo inicial, 3 segundos. Final, 5 segundos. 3 segundos nos da 2 segundos. Calculamos la velocidad, que es el desplazamiento menos 1 metro. ¿En cuánto tiempo se desplazó? En 2 segundos. Y esto nos da menos 0,5 metros por segundo. Una velocidad entonces con desplazamiento hacia los negativos. Fíjese bien, ya hemos visto entonces que cuando la línea, a medida que pasa el tiempo, sube oblicuamente, tenemos MRU positivo. Pero a medida que pasa el tiempo y tenemos líneas que bajan en una posición versus tiempo, tenemos movimiento rectilíneo uniforme, pero negativo. Bueno, ¿cuál es la velocidad entre el segundo 5 y el segundo 7? Entre el segundo 5 y 7, fíjense bien, línea horizontal. Ya lo hemos dicho, el tiempo pasa y el móvil está en la misma posición, entonces está en reposo. ¿Cuál es su velocidad? 0. 0 metros por segundo entre el segundo 5 y el segundo 7. Bueno, en la misma gráfica ahora, pero están pidiendo cuál es la velocidad entre el segundo 0 y el segundo 2. Acá, en esta parte. En el segundo 0 y el segundo 2. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, leer la gráfica perfectamente. Ordenada, posición, abscisa, tiempo. Posición versus tiempo, línea recta, ¿cierto? Sube, tenemos un MRU positivo. Ya lo sabemos por anticipado. Movimiento rectilíneo uniforme, pero positivo. Se está dirigiendo, se está desplazando hacia los positivos. Vamos a ver si es verdad. Formamos primero el triángulo. Ahí está. El movimiento está en la abscisa. Perdón, el movimiento está en la hipotenusa. Tenemos un cateto horizontal y un cateto vertical. El vertical es el desplazamiento. Ahí está. Y el horizontal es la variación de tiempo. Ahí está. Calculemos primero el desplazamiento, delta X. Ahí está. ¿Cómo es desplazamiento? Posición final menos posición inicial. En este movimiento parte de aquí y se dirige al segundo 2. ¿Cuál es la posición final? 1 metro. ¿Cuál es la posición inicial? 0 metros. Posición final, 1 metro, menos posición inicial, 0 metros. ¿Cuál es la diferencia? 1 metro. 1 metro de desplazamiento. Y si es positivo, se está desplazando hacia los positivos. Ya lo sabemos. Variación de tiempo. El cateto horizontal. ¿Cuál es el tiempo final? 2 segundos. ¿Cuál es el tiempo inicial? 0 segundos. Tiempo final, 2 segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. Hacemos la resta, 2 segundos. Calculamos la velocidad, que es el desplazamiento, 1 metro, dividido por el tiempo que se desplaza, 2 segundos, nos da 0,5 metros por segundo. Hacia los positivos porque el número es positivo. ¿Ves? Esta línea de acá es un MRU positivo. Ya lo habíamos predicho y efectivamente nos dio un movimiento rectilíneo uniforme positivo. El segundo acá, ¿cierto? También es un MRU positivo. El tercero es un MRU negativo. Y el movimiento entre 5 y 7, ya lo hemos visto, es reposo. Veamos esta gráfica. Lo primero que hay que hacer es leer los brazos ordenada, posición, abscisa, tiempo. Es un posición versus tiempo. Listo.
Ya sabemos qué gráfico es, un posición versus tiempo, y tenemos líneas rectas oblicuas, este es un MRU. Inmediatamente un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad entre 0 y 18 segundos? Entre 0 y 18 segundos se quiere saber en todo este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Formamos un triángulo rectángulo que abarque el tiempo que está indicando entre 0 y 18 segundos. Ahí está, entre 0 y 18 segundos y acá. La hipotenusa del triángulo rectángulo es inmediatamente el movimiento. Acá. Por lo tanto, tenemos un cateto vertical y un cateto horizontal. El vertical, ¿qué es lo que es? Exactamente, desplazamiento, ahí está. Y el horizontal, ¿qué es lo que es? Variación de tiempo. Ahí está. Bueno, calculemos el desplazamiento. Recuerde que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Esta era la posición inicial y esa es la posición final. ¿Cuál es la posición final? Perdón, aquí es al revés. ¿Cuál es la posición inicial? 72 metros. Porque el movimiento a medida que pasa el tiempo está bajando. La línea está bajando. Posición inicial, fíjese bien, posición inicial y luego bajó y llegó hasta la posición final. Por lo tanto, el desplazamiento es posición final, 0 metros, menos posición inicial, 72 metros. Posición final, 0 metros, menos posición inicial, 72 metros. Y nos da entonces la resta menos 72 metros. Es decir, un desplazamiento negativo. Se está moviendo hacia los negativos. ¿Cuál es la variación de tiempo? Horizontal entonces tenemos el tiempo. Fíjese bien, si está moviéndose de acá hasta acá, por lo tanto, el tiempo final son 18 segundos, menos el tiempo inicial, 0 segundos. Esto nos da 18 segundos. Calculamos la velocidad, desplazamiento sobre el tiempo que demora en desplazarse, y esto nos da menos 4 metros por segundo negativo. Eso significa que el móvil se está desplazando hacia los negativos a 4 metros por segundo. Cierre entonces. Estamos usando y calculando mediante triángulos, y esto significa en el fondo calcular la pendiente, que se va a llamar de aquí en adelante, en geometría analítica se llama pendiente, para nosotros se llama velocidad, en una posición versus tiempo. Esa velocidad siempre es constante. Constante en dirección, sentido y cantidad. En un MRU entonces existen movimientos en un gráfico posición versus tiempo, líneas oblicuas rectas, son MRU o positivos si son crecientes o negativos si son decrecientes en el tiempo. Cierre entonces, estamos ocupando el movimiento rectilíneo uniforme, los mismos conceptos de posición, distancia y trayectoria, desplazamiento, rapidez y velocidad media, o en este caso llamamos simplemente velocidad. Hay una guía entonces en el aula virtual donde usted puede trabajar, la vamos a resolver en clases y es importante que la trabaje antes de tiempo, antes de empezar la clase, para días previos a su clase, para poder adelantar y poder tener un conocimiento más profundo y aprovechar mejor su tiempo. Nos vemos jóvenes en clases.